Ok, mire, para que se entienda lo que es una ley reglamentaria, vamos a ir al artículo 123 constitucional. Como ustedes están viendo, el artículo 123 habla del trabajo y de la previsión social. Dice, toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social del trabajo conforme a la ley. Este artículo 123 constitucional tiene dos apartados. El A, que es el que estamos viendo y que aplica para todos los trabajadores de la iniciativa privada, y el apartado B, que aplica para los trabajadores que están al servicio del gobierno, o sea, los burócratas. En el apartado A vamos a encontrar disposiciones como la duración máxima de la jornada de trabajo, que es de 8 horas, la jornada de trabajo nocturno, que es de 7 horas, la prohibición para la utilización del trabajo de los menores de 15 años, los días de descanso que se tienen que pagar y que debe haber al menos uno por cada 6 días de trabajo, que las mujeres deben descansar, deben descansar 3 meses cuando van a tener un hijo y que en el tiempo de la gestación se debe cuidar su salud y obviamente la del producto de la gestación. Habla de salarios mínimos, habla de trabajo igual, que a trabajo igual debe corresponder salario igual. Nos habla de las horas extras, de las utilidades, del aguinaldo, etcétera, ¿sí? Como podrán ustedes ver, es un artículo bastante extenso. Tiene bastantes fracciones. Llegamos hasta la fracción 31, que es esta. Y terminando la fracción 31, comienza el apartado B. Como se podrán dar cuenta, es tanto el contenido que se requiere especificar cómo es que se va a aplicar. Por ello, el artículo 123 constitucional tiene lo que se llama una ley reglamentaria del artículo 123, apartado A, que es la Ley Federal del Trabajo. Entonces, como proviene directamente de un artículo constitucional, inmediatamente después de la Constitución y de los tratados internacionales, tenemos en la jerarquía a las leyes reglamentarias. ¿Ok? ¿Sí se entiende? El artículo 3 constitucional nos habla acerca de la educación. Entonces, la Ley General de Educación, que es reglamentaria del artículo 3 constitucional, también está en segundo lugar en la jerarquía de leyes dentro de la pirámide de Kelsen. ¿Ok? Bien, bueno, vamos a ver el resto. Bien. Debajo de las leyes reglamentarias tenemos a las leyes federales. Recordemos que somos un estado federal y hay 3 niveles de gobierno, el nivel federal, el nivel estatal o local y el nivel municipal. Cada una de las entidades federativas también tiene sus propios poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. También tiene sus leyes locales. Si hablamos de una ley federal es porque aplica para todo el territorio. Hay leyes que no aplican para todo el territorio, que aplican nada más para una entidad federativa, Hidalgo, Veracruz, Estado de México. Una ley federal que está en este tercer nivel en la jerarquía de normas jurídicas puede ser la Ley General de Turismo, que no emana directamente de un artículo constitucional, sin embargo es de aplicación federal y por ello se encuentra en este nivel de jerarquía, ¿ok? Otra ley federal pudiera ser la ley del impuesto al valor agregado, que es un impuesto federal que se aplica en todo el territorio, pero que no emana directamente de un artículo constitucional y por lo tanto guarda este lugar en la jerarquía de normas jurídicas. Después de las leyes federales están las constituciones locales. Cada uno de las entidades federativas tiene una constitución y esas constituciones, pues, tienen el 4º lugar en la jerarquía de normas jurídicas. Existe, por ejemplo, ya en la Ciudad de México ya tenemos constitución, entonces también la Ciudad de México estaría con su constitución en este nivel de jerarquía de normas jurídicas. Después de las constituciones locales se encuentran las leyes locales, ¿sí? Ya les comentaba yo que hay impuestos que son federales, por ejemplo, la ley del impuesto al valor agregado, pero también tenemos impuestos locales, como puede ser el impuesto al hospedaje, y la ley que establece ese impuesto, que es nada más para
un estado de la República, como puede ser Ciudad de México, Veracruz, Tijuana, Nuevo León, etcétera, pues ahí encontraremos una ley local. Puede ser, en el caso de la Ciudad de México, el Código Financiero de la Ciudad de México, ¿no? Después de ese nivel están los reglamentos, los decretos, las normas municipales, las circulares. Los reglamentos. ¿Qué hay de distinto entre un reglamento y una ley? Acuérdense que la ley, ya lo vimos en el tema anterior, la ley, para que se llame ley, tiene que pasar por su proceso legislativo: iniciativa, discusión, aprobación, promulgación o sanción, publicación y vigencia. Una norma jurídica que no pasa por este proceso no se llama ley, ¿sí? Tiene otros nombres, y uno de esos otros nombres es un reglamento. ¿Qué pasa con un reglamento? Vamos a hablar, por ejemplo, de la Ley General de Turismo, que estaría en el tercer lugar de la jerarquía. La Ley General de Turismo habla de generalidades para el turismo, como puede ser el decir que los prestadores de servicios turísticos deben registrarse en un registro nacional de turismo. Y eso se los impone como una obligación y ahí se queda. Pero el reglamento de la Ley General de Turismo va a decir: te vas a inscribir ante tal autoridad, vas a llevar fotografías, vas a llevar tu registro federal de contribuyentes, vas a tener tanto tiempo para que te respondan, etcétera. O sea, el reglamento va a explicar con mayor detalle cómo se van a aplicar las leyes. Pero el reglamento no es una ley. El reglamento se elabora por aquellos que están encargados de ejecutar la ley, en este caso el Poder Ejecutivo. Precisamente el Ejecutivo, que ejecuta las leyes, tiene mayor pericia en cómo se tienen que aplicar. Por lo tanto, el reglamento de la Ley General de Turismo, pues lo hizo el experto en turismo en nuestro país, que es la experta, que es nuestra Secretaría de Turismo. ¿Sí se entiende la diferencia entre una ley y un reglamento? El reglamento lo hace el Poder Ejecutivo y la ley la hace el Poder Legislativo, con mayor peso y con participación del Poder Ejecutivo. Otro ejemplo de reglamentos, por ejemplo, el reglamento de tránsito. En Ciudad de México y Estado de México compartimos reglamento de tránsito, que es el reglamento de tránsito metropolitano, y lo elaboraron los que en ese momento eran titulares del Poder Ejecutivo. En la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, y en el Estado de México, Enrique Peña Nieto, ¿no? También puede darse el caso de que se hagan decretos. Por ejemplo, este año dice el presidente: ahora el aguinaldo se va a pagar un poquito antes para que el buen fin se pueda aprovechar, y entonces hace un decreto. Ese estaría en este nivel de jerarquía, su decreto. ¿Han escuchado de las famosas ley seca? De la famosa ley seca. No es ley porque no sigue un proceso legislativo, pero sí es una norma jurídica que se debe acatar. Ocurre, por ejemplo, cuando va a haber una votación o algún evento. Ya ven, la Semana Santa en Iztapalapa se dice: bueno, en Iztapalapa va a haber ley seca para que no haya desmanes durante las celebraciones de Semana Santa. Entonces, esa disposición, esa norma, tiene el carácter de norma municipal porque nada más es para la alcaldía Iztapalapa. Entonces, quedaría circunscrita a un espacio territorial pequeño, y pues no tiene obviamente la jerarquía de las leyes y normas jurídicas que están por encima. Circulares también están en este nivel. Y finalmente tenemos las normas jurídicas individualizadas hasta abajo, ¿no? Ya muy concreto, estas normas van a aplicar a una persona o un grupo reducido de personas. Es el caso de las sentencias. Sí, hay personas que son condenadas a determinadas situaciones. Por ejemplo, el señor Ramiro Ramírez está condenado a darle el 30% de su sueldo como pensión alimenticia a su hijo Juanito Ramírez, ¿no? Entonces, esa sentencia es una norma jurídica individualizada que conserva las características de la norma jurídica. Es heterónoma, bilateral, coercible y externa, pero nada más le va a aplicar a Ramiro Ramírez, como beneficiario a Juanito Ramírez, pero sigue siendo una norma jurídica individualizada, ¿ok? Entonces, esta sería la jerarquía de las normas jurídicas, y esta información les va a servir para elaborar la actividad número 8. Muchas gracias por su atención.